Por eso a veces esas preguntas Dios nos puede responder, ¿ya cumpliste con lo que te he mandado? Puede ser. Entonces, no hablar demasiado de lo que Dios nos dice, o demasiado pronto. Esta tosecita que dijo el hombre, esta tuberculosis que se me quiere hacer tos. Porque de repente Dios nos da algo y queremos rápido decírselo a todo el mundo. Hay gente que dice, tengo que decirlo porque si no se me olvida. No, si es de Dios no se te va a olvidar, ¿sí? Entonces tenemos que meditar, esperar antes de dar una comunicación de lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Para evitar errores. Porque muchas de las veces lo hacemos tan apresuradamente que parte era lo que Dios nos dijo y parte era de mi cosecha. O sea, le arreglé, le busqué el acomodo, ¿verdad? Y ya lo hice como que era de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa confirmación para evitar tener errores. Es como un amigo, ¿verdad? Que tiene confianza con nosotros y nos platica algo, ¿sí? Mientras el amigo no nos permita decir eso, nosotros no podemos platicarlo. Hasta que el amigo puede decir, bueno, pues si le sirve a los demás, pues dilo. Entonces yo ya tengo el compromiso de hacerlo. Pero mientras, no vamos a ser prontos para hablar lo que Dios en secreto nos quiere revelar, ¿sí? Tenemos que pedirle permiso a Dios para hablarlo, ¿verdad? Y compartirlos antes de que abrir nuestra boca y ver pues cuáles son las trampas que el enemigo pone a nuestra vida cuando nosotros decimos las cosas muy, muy rápido. ¿Cuál sería la primera trampa que pondría? Sería el orgullo. Porque cuando decimos las cosas muy, muy aprisa, después nos envanecemos de decir, yo escucho a Dios. Si ustedes no lo escuchan, no. Pero yo sí. ¿Y saben por qué? Porque soy el pastor, yo lo escucho. Y nos llenamos de orgullo, ¿verdad? Y que gran parte, antes de escuchar a Dios, está centrado en mí mismo, en lo que yo quiero ser, no en lo que Dios quiere hacer en mi vida, ¿sí? Y cuando nosotros no centramos a Dios en la parte más importante de lo que nos revela, ¿sí? Que sea la plenitud de Dios, es decir, Dios dijo eso, tengo la seguridad. Recordemos, Dios siempre nos va a confirmar las cosas, ya sea a través de la palabra, ya sea hablándonos Él directamente, ya sea a través de alguien que está mencionando lo mismo que yo estaba mencionando, porque yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, enséñame que eso es lo tuyo, y alguien va a comenzar a mencionar algo de lo que yo estaba preguntando. Entonces me doy cuenta que Dios me está confirmando, ¿sí? Eso que Él quiere que yo tenga. Y la peor cosa es tener orgullo. Porque orgullo, soberbia, vanidad, todo eso nos lleva a que, como en el principio, Dios por orgullo y por soberbia mandó a Satanás y a sus ángeles, ¿verdad?, al centro de la tierra como ángeles caídos, simplemente porque era orgullo, porque él quiso saber más que Dios. Y eso nos puede suceder cuando no sabemos nosotros frenar y darle lugar a Dios en lo que Él nos está comunicando. Otra trampa del enemigo sería la presunción. La presunción nos lleva a actuar como si ya lo supiera yo todo.
O sea, si tengo revelación de Dios, voy a decir, es una autoridad ya a lo que he escuchado de Dios, ya soy una autoridad. Me decía un anciano que conocí, un predicador anciano, me dijo, y nunca se me ha olvidado, hace como 30 años de eso, me dijo, cuando alguien te diga qué buen mensaje estuvo, qué buen mensaje dio, usted aunque no se lo diga, piénselo, eso ya me lo había hecho el diablo. ¿Por qué? Para no llenarte de presunción, decir, pues ya todo lo sé. Yo tengo inspiración divina, tengo el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, pues ya no le dejo nada a nadie, ¿sí? Entonces, necesitamos no ser presumidos, escuchar claramente lo que Dios quiere decir para cometer el error de ponerle de mi cosecha, ¿sí? De complementarle. Y sobre todo permanecer humildes delante de Él, con toda reverencia, recordando que, pues, ¿quiénes somos nosotros como para merecer tan grande, tan grande privilegio de escuchar la voz de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Pecadores? Entonces necesitamos tener una posición humilde en nuestro corazón, recordando que sí somos especiales para Dios, ¿verdad? Pero también recordemos que no somos los únicos a los que Dios nos habla. Dios les puede hablar a mucha gente, nada más a mí. Entonces eso me evita de que yo vaya a caer en ese tipo de presunción. Otra es el tiempo equivocado. Dios, dice la Escritura, que los tiempos de Dios son perfectos y hay un tiempo perfecto para todas las cosas. Si hablamos demasiado pronto lo que Dios nos dijo, podríamos perder el tiempo apropiado de Dios para hacerlo y terminamos intentando cumplir nuestra palabra con resultados de segunda clase o tercera clase. Porque va a ser una media verdad lo que voy a decir, que no va a edificar a nadie, ni va a caer en buena tierra porque no esperé los tiempos de Dios. Debemos de recordar el ejemplo que Dios nos puso con Abraham. O sea, él tenía un hijo de la promesa y Dios le dijo: Abraham, te voy a dar descendencia que será como las estrellas y te voy a dar un hijo. Y se precipitó y en lugar de tener y esperar a Isaac, tuvo a Ismael, ¿sí? Antes de tiempo, que era con la sirvienta de Sara. Entonces dijo: te voy a dar un hijo. Entonces Sara le dijo: ahí está mi sirvienta, porque así se acostumbraba, su esclava, la puedes usar para que nos dé hijos. Y la tomó y tuvo a Ismael. Y por eso viven de la greña los árabes y los judíos, ¿sí? Entonces él no se esperó, escuchó la voz, pero no se esperó en el tiempo de Dios, sino que lo hizo antes. Y ahí nació Ismael y no se esperó hasta que naciera Isaac, que era el hijo de la promesa. Y eso creó confusiones porque ahora los árabes dicen que el hijo de la promesa es Ismael. Otra es la confusión. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33, que Dios no es autor de la confusión. Si algo está confuso, no es el tiempo de Dios para hacerlo. Si no tengo la claridad de lo que voy a decir, es que no es el tiempo de Dios. No quiere decir que Dios no me está hablando. Quiere decir que no es el tiempo para decirlo. Quiere decir que Dios me está preparando, ¿sí?,
me está preparando para aprender a escuchar la voz bien de Dios. Entonces, Dios no es autor de confusión. No podemos estar hablando en público lo que hemos escuchado en privado cuando Dios nos dice, espérate. Si ustedes recuerdan a Jesucristo cuando sanaba a algún enfermo o a los endemoniados, decía, ves y no se lo cuentes a nadie. Porque sabía lo chismosos que somos. Sabía lo chismosos que somos. Es que, sí, es que por varias razones, pero alguna de ellas es porque no era el tiempo de decirlo. Otra de las razones es porque no quiero, por ejemplo, en el endemoniado de Gadareno, acababa de salir de esa crisis, ¿verdad?, espiritual. Y le dijo, vete y no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque puede ser que él no usara la forma correcta de decirlo, que dijera cosas que no eran, ¿sí? Entonces Dios dijo, no lo digas todavía. O sea, en Dios todo tiene su tiempo. Y Él siempre me mandaba a decir, no es el tiempo, no lo digas. Uh-huh. Sí, porque no quería que la gente lo siguiera nada más por lo que andaba haciendo él. Porque pues eso lo que anduvo haciendo, los bienes, sanando gente, liberando a los cautivos, pues eso no acarreó ninguna fe en las personas, porque esas mismas gentes fueron los que los crucificaron, ¿sí? Entonces, porque la gente, y recordemos que la Escritura dice que los milagros y todo eso son para los incrédulos, no para nosotros. Digo, no es que no los necesitemos, que no son para nosotros quiere decir que no los necesitamos para creerle a Dios, porque ya le estamos creyendo. Y vemos nosotros en las iglesias que la gente viene enferma y viene y Dios la sana y se va. Porque alguien le dijo, ven, mira a la iglesia, ahí hay sanidad, Dios te va a sanar. Vienen y ahora sí ya sané. Hoy no te vas a quedar, eso en ingrato. No, pues eso es a lo que venía. Para eso me invitaron. Ya sané, ya me voy. Entonces, por eso Jesucristo decía, no es el tiempo que lo digan todavía. No era el tiempo. Entonces esa era la trampa de la confusión, ¿sí? Entonces debemos de guardar en nuestro corazón y guardar nuestra boca también para hablar solamente aquellas cosas que cuando Dios nos diga vayan a edificar a los oyentes. Si no edifica lo que yo les voy a decir, aunque sea una profecía muy buena, entonces ¿para qué se los digo? Los profetas del Antiguo Testamento, ellos iban con la gente y le decían, enderecen sus caminos duros de servir, porque la ira de Dios viene, y le decía para que enderezaran. ¿Y cuándo entendieron? No entendían. Sin embargo, Dios decía, háblales de que se arrepientan, pero no entendían ellos. Al contrario, querían matarlo. No le creían. Entonces, la profecía que Dios nos da va a ser algo que edifique. Y que edifique no quiere decir solamente que sea algo satisfactorio para mí, como un premio, como algo que yo merezco, sino algo que me ayude a superar mi vida cristiana, mi vida espiritual, algo que me va a edificar o construir en los ministerios de Dios, en las cosas para engrandecer el reino. Entonces, ahí cuando tenemos que usar.
Otro concepto es saber que Dios nos va a confirmar lo que Él nos diga. Dice en 2 Corintios 13:1. 13:1. Todo hecho debe confirmarse por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Si realmente es Dios el que nos está hablando, Él hablará lo mismo o algo muy parecido más de una vez, como decíamos hace rato, para confirmarnos de que así es. De que si yo tengo la confirmación de 2 o 3 personas, yo ya puedo decir lo que Dios me dijo, porque ya hay una comprobación de lo que Dios quiere que hable, y ya lo puedo decir. O a lo mejor la otra persona que me oiga a mí hablar también lo puede decir. Entonces Dios siempre va a confirmar su palabra, ¿sí? A través de otras gentes, a través de la Escritura, a través de varias cosas que vamos a ver ahorita. Dice en Proverbios 15:22, hay sabiduría en los muchos consejeros. 15:22. Entonces quiere decir que cuando Dios usa 2, 3 gentes, quiere decir que hay un consejo de parte de Dios, el cual podemos nosotros aplicar o decirle a la grey de Dios, al pueblo de Dios. Otra de las cosas es que hay que tener mucho cuidado con las falsificaciones, ¿sí? Falsificaciones. A Satanás le encanta falsificar. Saben, Él no es creador de nada. A veces decimos, esa música es del diablo, pero toda la música la creó Dios. El diablo no es creador de nada. Él siempre va a falsificar todas las cosas. Puede ser que la música la está usando, ciertos tipos de música la está usando para darse vanagloria a Él, pero no es el creador de todas las cosas. Él no es una persona original, es una copia falsa, es un falsificador el enemigo. O sea, recordemos que si nosotros no estamos bien conectados o afinados nuestro oído para escuchar la voz de Dios, el enemigo puede falsificarla. Y cómo ahorita en la actualidad lo podemos comprobar fácilmente con la inteligencia artificial. Fácilmente, o sea, de repente alguien puede estar, otra persona puede estar hablando o algo, un sticker o algo puede estar hablando y decir, es el pastor el que está hablando. ¿Sí? Asimismo puede falsificar la voz de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado. Él puede falsificar las experiencias, aún las experiencias sobrenaturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios mismo testifica que Él vino con poder como para hacer prodigios, señales y milagros. ¿Sí? Ayer estaba platicando con una persona y tiene un problema con uno de sus familiares y dice, es que una persona le dijo que su hermano o algo así, otro familiar, déjame ver si es Dios que me quiere dar un mensaje, que lo que le había sucedido a un familiar, pero esa persona la involucró en artes maléficos, ¿verdad? Artes de ocultismo. Y le dijo, ¿cómo no voy a creer si me dijo todo lo que yo quería saber sobre su familia? Entonces, cualquiera diría, pues está bien porque, oye, nadie sabe lo que me está pasando y llega una persona que ni conozco y me dice qué es, pues voy a creer que está bien.
porque me está diciendo una verdad, pero el enemigo no tiene el don de profecía, ¿sí? Tiene el don de adivinación. ¿Alguien me puede marcar las diferencias? Sí, pero lo que es profecía y lo que es La adivinación está basada en la estadística, en la probabilidad, los seres humanos son muy predecibles. Entonces, la adivinación es una adivina, o sea, estoy adivinando que usted trae los calcetines color negro porque usted siempre usa negro, por ejemplo. En cambio, la profecía es algo que está escrito o está dicho mucho tiempo antes que se va a cumplir, y eso es bien diferente. Bueno. Recuerdo que nos inició diciendo que la profecía es hablar de parte de Dios. O sea, el enemigo no tiene esa capacidad de hablar de parte de Dios, porque estaría haciendo el trabajo de Dios, obviamente. Como dice Yanay, en este caso, pues, la adivinación se basa a lo mejor en eso, en adivinar. O sea, ven simplemente psicológicamente cómo está la persona, si está tronándose los dedos o si está, y la van toreando con preguntas. Oye, yo pienso que tú tienes una opresión, yo pienso que hay algo en tu familia. Y sí, como la van viendo como las personas le van sembrando cada vez más. Eso es en lo psicológico, pero pues no deja de ser que muy probablemente el enemigo también les dice, mira, dile esto, para buscar gancharlo. Hija. Sí. Entonces, como que es algo así, lo me imagino muy feo, muy grotesco, algo muy feo, pero pues la adivinación no viene de parte de Dios con el enemigo. Eso es lo que yo me imagino. Pues está bien tu imaginación, porque el diablo conoce las cosas que han pasado y las cosas que van a suceder, porque él conoce la historia, porque forma parte de la historia desde el principio, ¿sí? Entonces, recordemos que él tiene territorios. La adivinación se basa en ese conocimiento de los demonios, territorialmente hablando, de que tiene principados, gobernantes, tiene huestes espirituales de maldad que están distribuidos en todo el mundo. Entonces ellos tienen conocimiento de lo que sucede en cada región y ese conocimiento se lo trasladan espiritualmente a la persona que está, obviamente la persona que practica adivinación tiene una posición fuerte demoníaca y esos demonios le dicen cómo están las cosas porque Satanás conoce las cosas, es un pneuma, ¿verdad? Que quiere decir un espíritu, ¿sí? Entonces ellos conocen la realidad y tienen el conocimiento de decir esto va a suceder o esto sucedió. Entonces sí tienen conocimiento porque si nosotros sacamos al diablo de la Biblia se va a quedar la mitad, porque gran parte de la Escritura está escrita no por Satanás, en contra de él, porque siempre fue el causante de los males, de los males, de los males, de los males. Sí. Muy bien, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A tratar de practicar, ¿sí? Practicar, escuchar la voz de Dios. Entonces se nos va a hacer más fácil. Como el ejemplo que puse de la clase pasada,
para reconocer la voz de una amistad, al principio levantas el teléfono y no lo vas a reconocer. A ver, ¿quién eres? Pues soy Vianney. Ah, sí. Ya se me va quedando. Y me vuelve a hablar otra vez y a lo mejor no me acuerdo bien. Y, ¿cuál es su nombre, Vianney? Ah, sí. Pero ya la tercera, cuarta, quinta vez voy a decir, ¿Vianney? ¿Y cómo voy a saber yo si no nos estamos viendo? Porque mi oído se acostumbró a la voz de ella, entonces puedo escuchar claramente que es ella, ¿sí? Entonces, si nosotros practicamos, dele un tiempo a Dios todos los días, un instante, aunque no se pase horas ahí, pero un instante que le dé oportunidad a Dios que le hable, ¿sí? Quédese en silencio. Ya le comentamos de que otro de los factores que interrumpen mucho nuestra comunión con Dios son los pensamientos. Estamos tratando de hablar con Dios o pensar que Dios nos hable y nuestros pensamientos están trabajando, ¿verdad? Son los dardos de fuego que habla Dios, que el enemigo va a lanzar. Entonces lanza pensamientos y los pensamientos nos distraen y no nos permiten, son obstáculos para no escuchar la voz de Dios. Si todos los días practicamos de perdido unos 10 o 15 minutos que nos pongamos a un tiempo de meditar las cosas de Dios, vamos a llegar a un momento en que lo vamos a escuchar tan claramente que no vamos a tener error al escucharlo, decir, esto es la voz de Dios. ¿Y cómo sabes? Porque lo escucho, porque he practicado escuchar, que ese es algo que nos hace falta. Ahora hay que buscar el tiempo apropiado también, no cuando están todos los niños ahí o todo el mundo ahí a la hora de la comida, a la hora de la tele prendida, tiene que escoger uno el tiempo, cuando está en silencio, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora, un poquito de tiempo y buscar conectarnos con Dios. Va a llegar un tiempo que va a decir, es que Dios habla muy fácil. Lo que pasa es que no lo hemos escuchado, pero es fácil reconocer la voz cuando lo estamos escuchando. Si ustedes recuerdan, cuando Samuel, que estaba con el sacerdote Elí, que Ana se lo dio y luego se lo llevó a dormir a su casa y le decía, Samuel, Samuel, y él se enderezaba, dime maestro. Él le hablaba a Elí y Elí decía, yo no te hablé. Sí, no, yo no te hablé. Y se volvía a dormir y luego más rato. Sí, ay, ya se me adelantaron. Y Samuel, es que eran 3 veces. Ustedes se adelantaron. Se me adelantaron 2. Samuel. Y él otra vez se levantaba. Hasta que a la tercera vez le dijo Elí, es Dios el que te está hablando. Dile, heme aquí. Tu siervo te escucha. Habla. Entonces a la tercera vez ya dijo él la misma voz y fue cuando le dijo. Y él pues le dio la información de su llamado, ¿verdad? Como profeta de Dios. Entonces, ¿pero cómo lo hizo él? Pues escuchando. ¿Qué otra forma podemos hacerlo? Es cultivar esa relación íntima. O sea, estamos recalcando esto porque pues es la base de todo, ¿sí? Si no tenemos una relación no nos podemos conocer. Si nos saludamos nada más a la entrada, así, hola, ¿cómo estás? Hola, Erika. Bueno, entonces no nos vamos a conocer. Necesitamos tener una relación para podernos conocer. Es decir, ya conozco la voz, conozco sus pensamientos, conozco cómo es, ¿sí? Conozco que es más chismosa. Ay, no es cierto. No se oyó hasta allá. Entonces, es la forma que nos podemos relacionar cuando nosotros tenemos esa comunión íntima con las personas, es como nos llegamos a conocer. Así es que
tenemos que aprender a cultivar esa relación íntima con Dios, ¿sí? Y no es para, lo más importante de todo esto no es para que sepamos las cosas correctas que debemos de hacer. O sea, a ver, Dios me va a decir qué es lo que tengo que hacer, sino para que lo lleguemos a conocer a Él, que es lo más importante. Porque Él es la fuente de vida de nosotros. Y si lo conocemos a Él, entonces vamos a conocer lo que está sucediendo en el mundo. Entonces no nada más voy a acercarme para ver qué me va a decir, para decirle a los demás. No, voy a acercarme porque yo quiero tener una relación íntima con Dios. Y lo necesito tener. Cuando Dios habla de lo que habla en Gálatas 5:22, que son de los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu no son más que como un aperitivo, o sea que vamos a deleitarnos, ¿sí? Para despertar ese deseo, ¿sí? En nuestro interior, el deseo de conocer cada día más a Dios. Por ejemplo, ahorita Jenny dice, pues yo le pedí a Dios si podía tener el don de profecía. No es para que ella sea profeta, sino para saber que tiene una relación íntima con Dios, de tal manera que cualquier cosa que Él quiera darle, ahí va a estar ella, y cualquier cosa que ella pueda pedir, ahí está Dios. Es en esa relación donde vamos a estar. Y cada vez que escuchamos la voz de Dios, eso va creando un hambre más profunda dentro de nosotros para decir, quiero más. Acordemos de decir, eso es el agua de vida. ¿Se acuerdan de la samaritana que dijo, si tú me das agua, yo te haré agua viva, ¿sí? Y nunca jamás tendrás sed? O sea que siempre estarás tomando. Y cuando nosotros tenemos esa relación, ¿verdad? O esa comunión con Dios, esa va despertando un hambre más profunda en nosotros, de que cada día queremos más y más y más, y no nos vamos a conformar con algo, sino cada vez más. Ejemplo es el apóstol, bueno, muchas gentes, pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Es un digno ejemplo de él. No se conformaba con enderezar su rumbo, no se conformó con un llamamiento directo de Jesús, sino que dijo, cuando él se levantó de ahí, que Dios le habló, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, él se levantó nada más pensando, ¿Dios me habló? ¿Quién me habló? Él se levantó y dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente se puso a su servicio. Y luego, pues él también decía, yo cada día voy a ir muriendo para mí, o sea, para mí mismo, para mi persona, y viviendo para Cristo, pues no se conformaba. Y mi vida está escondida en Cristo, pero no se conformaba. Mi vida está unida con la de Dios, y no se conformaba. Y todavía hacía, y todavía me sigo extendiendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí? Entonces era un hombre que tenía hambre y sed de Dios, y cada día iba penetrando más en los misterios de Dios. Ya no le importaba nada. No le importaba ni siquiera que cuando le dijeron que iba a ser sacrificado, que no regresara allá a Jerusalén. Y dijo, ¿qué me importa si me matan? ¿Sí? Es que ya dijeron que te van a matar allá, lo del cinto, que van a destrozar el cinto así como se pudrió así. No me importa si me matan. O sea, él estaba dispuesto a avanzar más porque tenía la necesidad de tener en la presencia de Dios cada vez más. Por eso es la principal razón que necesitamos de escuchar la voz de Dios, cultivar esa relación íntima con nuestro Padre de los cielos. Alguien puede tener una visión o una impresión o revelación, ¿sí?
puede ser de un texto de la Escritura, puede ser que nos lleve a orar por una persona. No sé si de repente se le vienen personas, ¿verdad?, que ni siquiera está pensando en ellos. No es de, estuve pensando en ti, Eder, pero no era para que yo pensara en él, sino era la necesidad que estaba poniéndome Dios de orar por él. O sea, las cosas de Dios siempre suceden por alguna razón. No es porque yo ni siquiera estaba pensando en ti, de repente me acordé de ti, o te me atravesaste en el pensamiento. Es que ahí está marcando una urgencia de tener esa oración, porque no sabemos lo que está sucediendo. Por eso es importante cuando Dios nos pone algo, de que inmediatamente respondamos, decir, Señor, algo le está pasando a esta persona, yo voy a orar por ella, no sé qué está pasando, pero lo que sí sé es que tú me estás hablando para que yo pueda interceder por esta persona. Y el Espíritu Santo nos va a guiar para lo que estamos haciendo, nos va a dar la dirección y la orientación para que nosotros pidamos como es conveniente, como conviene conforme a Dios. Ahora, tenemos algunos ejemplos de formas como habla Dios a través de la Escritura. Primero, a través de sueños o una visión. Y aquí vamos a dar la referencia escritural para que tengamos esa base de la Escritura de lo que Dios quiere que hagamos. En Job 33, 14 al 18, ¿alguien lo tiene? Sí, 33, 14 al 18. O se lo leo yo. Del 14 al 18, sí. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida del que perezca a espada. Sí, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. O sea, Dios siempre está hablando, aun cuando nosotros decimos, a mí no me habla. Sí te habla, sí te habla, a todos nos habla. Aunque la gente no lo reconozca, dice, habla en sueños, habla en visiones nocturnas, cuando el sueño es profundo, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos y los aterroriza. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no los deja caer en el orgullo. Él los protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. O sea, todo lo hace con el propósito de ayudarnos, ¿sí? De que no nos perdamos nosotros, que no caigamos en el orgullo, que no caigamos en la soberbia, ¿sí? Y que no caigamos en pena de muerte. Otra de las formas como Dios habla es con una voz en trance. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 9, dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor de mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo
que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no le llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios puso en trance a Pedro y le mostró cosas sencillas, cosas que la tradición judía no les permitía tomar cierta clase de alimentos, porque, por ejemplo, el cerdo lo consideraban impuro. Entonces, animales con pezuñas o con escamas o sin escamas. Entonces era por la cuestión de impuros, de enfermedades y todo eso. Entonces, cuando le presenta esa visión a Pedro, Pedro le dice: bueno, pero ¿cómo voy a comer eso si nunca he comido cosa impura? Y Dios le dijo: no le llames impuro a lo que yo te estoy dando, ¿sí? No le llames impuro. Y dice que fue una y otra vez, 3 veces, hasta que él pudo entender el mensaje y ya desapareció, se elevó esa sábana que estaba ahí. Dios puede hablar también a través de los ángeles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 11. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis estaba el apóstol Juan. Dice: volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes de los ancianos. O sea, él alcanzaba a escuchar la voz de los ángeles. Y en varias partes de la Escritura se manifiestan los ángeles. ¿Se acuerdan cuando Daniel, en el tiempo que iba a levantar ya Dios el castigo a Israel, y llegó un ángel y él estaba orando, oró 21 días, estaba orando, pidiéndole a Dios que ya era los 70 años que había profetizado, y cuando estaba orando vino el ángel Gabriel y le dijo: hey, ¿de quién estamos hablando? Hey Daniel, se me fue la onda. Daniel, desde el principio que comenzaste a orar, desde el primer día, y ya tu voz se había escuchado, pero tuvimos un problema con el príncipe de Persia, que no nos deja, y allá ahorita voy a ayudarle a mi compañero a combatir, porque él estaba impidiendo que se escuchara la voz de Daniel, para que Dios le declarara que era el tiempo en que ya iba a levantar el castigo a su pueblo. Entonces, también otros ejemplos, cuando Juan, el apóstol, vio un ángel, dice que se postró delante del ángel, dice que un ángel majestuoso se postró y le adoró, y el ángel le dijo: ponte de pie, porque solamente a Dios adorarás y a Él te postrarás. O sea, los ángeles hablan también. Y recordemos que tenemos ángeles ministradores a favor de nosotros, que nunca los usamos, ¿o sí? ¿Sí? O los ponen a chambear bastante. Yo me acuerdo que hace muchos años había aquí, bueno, han pasado varios profetas en esta congregación, que yo he conocido y que tú también, pero ellos decían, yo oraba con ellos en las mañanas y me decía: ¿qué no ven los ángeles? Ay, no, yo no los veo, pero ahí están todos. Y luego él me decía, Gerardo, Sí. decía: ¿que no ve los ángeles que están atrás del pastor? Está cubriéndonos. Y yo no los veía, pero él, como era profeta, pues los veía, y era hijo de pastores. Pero Sí. a mí me causaba mucha, porque admiración, porque él podía ver en ese espiritual. Y a mí me gustaba orar, que me
Sí. Él podía, sí, podía verlos. Y también los ángeles caídos los veía que andaban ahí alrededor. Y, Pero Lalo, hay gente que profeta que hubo aquí en la congregación que Dios les revelaba tantas cosas que se acobardaban. O sea, tenían miedo de lo que ellos veían y de lo que Dios a veces les decía y dejaban eso sí puede pasar. sí, porque les da temor. Sí, o sea, el enemigo pone miedo en las gentes y el temor lleva en sí castigo. Entonces, pues temían a que no fuera cierto, temían a la reacción de la gente, temían, o sea, la crítica, temían de que pues a lo mejor el enemigo se iba a levantar en contra. Entonces, pues Perdón que me regrese desde el principio, pero la profecía pues es una palabra de Dios que viene de Dios, ¿no? Que es transmitida por medio del hombre. Cuando yo llegué por primera vez a una estar cristiana, yo llegué con unas situaciones y usted me dio una palabra profética. En el momento en que oró por mí, yo me acuerdo que hasta le dije a ella, mira, ¿cómo sabe? O sea, perfectamente lo que yo estaba viviendo, usted me lo estaba diciendo en mi oración. Entonces son palabras proféticas y digo, sí, algunas veces buscamos escuchar la voz de Dios para la oración, para mantenernos, pero también hay veces que se le da palabra a otra persona y yo creo que usted ni se acuerda ni sabe. no, la verdad no. Ni sabe lo que me estaba diciendo, pero el Señor le estaba hablando para mí. Sí. En ese momento yo recibí la palabra porque yo sabía que venía de Dios, porque era algo que no era posible que usted lo supiera porque usted no lo conocía. Ujú. Ese es don de ciencia, ¿no? ¿Mm? Ese es don de ciencia y de sabiduría. Lo No. que ella está refiriéndome, No, tú le dijiste ahí. no, porque profecía, porque no, yo no sabía nada de ella. Pero ese es el don de ciencia y de sabiduría, No, a ver, la sabiduría es la revelación de Dios sobre las cosas naturales y sobrenaturales. La ciencia es lo terrenal, el conocimiento de las cosas que existen aquí en la tierra, ¿sí? Que son cosas. Por eso dice que hay ciencia humana y ciencia animal, ¿sí? Entonces, Dios da ciencia a los hombres, dice la Escritura, pero la sabiduría es el conocimiento de Dios. En este caso, pues, hasta ahorita que me dicen, ni supe yo. No, yo nunca le había dicho, no, le digo, ¿te acuerdas? A ver si me dijo en ese momento, porque fue, me dijo esto y esto y esto y esto. Sí. Y era una situación que yo estaba viviendo y que en oración, o sea, en oración, cuando pasaba y de frente y oraba, en oración me dijo, pero así perfectamente. Y bueno, Sí, es que Dios te va a hablar lo que tú necesitas. Hay otro pastor me dice, ¿usted es profeta? Le dije, no, hombre, era profe antes de la universidad, pero no, dice, es que me ha hecho muchas cosas que me han sucedido y yo lo considero así. Le dije, pues yo ni sé de qué me está hablando, pero bueno, si habló la voz de Balaam, que no voy a hablar yo. ¿Sí? Dios nos conoce y Él trata de hacernos llegar la palabra que necesitamos nosotros, de alguna forma, ¿sí? Pero Él lo hace. Dice aquí en el libro Apocalipsis 1, 13 al 15. Apocalipsis 1, del 13 al 15. Habla de los estruendos de muchas aguas. Dice, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Dios, como decíamos, Dios tiene muchas maneras de hablar y una puede ser como con voz potente y otra puede ser como un silbido apacible.
con voz potente cuando no queremos entender, para que escuchemos, porque cada vez nos separamos más, y con voz audible cuando tenemos una relación. O sea, entre más cerca tengamos la relación con Dios, la voz de Dios va a ser más suave, porque no necesita gritarnos, ¿verdad? Es como cuando los enamorados, ¿verdad? Que se abrazan y ¿qué hacen? No hablan recio, no, despacito. Te amo, mi amor. Permítame un momentito. Oiga, estoy dando la clase, hija. Ahorita te hablo, sí. Ándale, ahí. Sí, los enamorados siempre van a estar juntos, ¿verdad? Sin tener que gritarse porque hay un acercamiento. Cuando se gritan es cuando ya es un desorden, que hay una separación. Entonces muchas veces es grito. Entre más se alejen, más grito es, ¿sí? Para escucharse lejos. En el libro de Génesis 3:8 habla sobre el sonido del Señor caminando en el jardín. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así es que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Qué era? ¿Cómo es que escuchaban? ¿Sí? ¿Cómo es que escuchaban caminando en el huerto? ¿Cómo es que escuchaban ese silbido del Espíritu Santo de estas gentes? Pues porque recordemos que al principio Adán y Eva, ellos tenían una comunión muy estrecha con Dios. Dice, todas las tardes salían a platicar con Dios. ¿Eh? Sí, pero yo lo que me quiero referir es que todos los días salían a platicar, a escuchar, a platicar con Dios, a escuchar la voz de Dios, de tal manera que hasta las pisadas o el viento se movía y podían discernir. Es Dios que está aquí, es Dios que quiere hablarnos. Entonces era esa comunión tan estrecha que es la que necesitamos buscar nosotros para tener ese acercamiento. El pecado, recordemos lo que significa pecado. Pecado significa separarnos. Y por eso hay que estar gritando porque no nos escuchamos. Ahí en el segunda libro de Samuel, capítulo 5, versos 23 y 24, habla del sonido del ejército de Dios marchando sobre los árboles. Segunda de Samuel 5, 23 y 24. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. Fíjese, por eso David era un hombre pues que tenía problemas pasionales, ¿no? Ya conocemos la historia de David. Pero la Escritura dice que no había un hombre conformado al corazón de Dios, o sea, que el corazón de Dios del corazón de David estaba unido, ¿verdad? Unido con el de Dios. Por eso decían que no había otro como David. Y dice, de nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. Dice, de nuevo David, o sea, ya le había preguntado. Y le dijo Dios, no los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esta será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Fíjese qué impresionante, ¿no? Él le pregunta y le vuelve a preguntar, tengo un problema, ¿qué voy a hacer?
y le vuelve a preguntar, ¿qué voy a hacer? Dime, Señor, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le da la estrategia para salir de la situación donde estaba. Y le da la señal. Fíjese, le dijo, cuando oigas el ejército de Dios que se va marchando sobre la copa de los árboles, esa es la señal de alerta para que tú entres en combate a herir de muerte el ejército filisteo, porque yo voy a ir delante de ti. Imagínese si no hubiera tenido esa relación con Dios, ¿cómo iba a escuchar en los árboles? Pierde la guerra. Se le hubiera pasado, va a decir Dios, ya pasé y nunca te diste cuenta de que iba ahí. Pero como él se dio cuenta, ahí va el ejército de Dios, yo voy a ir delante de ti y voy a vencer a tu enemigo. Pero él le preguntaba y Dios le dio la estrategia, ¿verdad? Eso es importante que nosotros aprendamos, que Dios nos va a dar la estrategia para salir de los problemas. No solamente es meternos en problemas, no solamente es no sé qué hacer, sino presentarle a Dios, ¿qué voy a hacer ante esta situación, Dios? Pero Dios siempre nos va a contestar, y si tenemos esa relación con Dios, pues Él nos va a dar la respuesta, la salida, para que nosotros podamos salir del problema donde estamos. Y por último, Dios habla paz a su pueblo. Ahí en el Salmo 85. Salmo 85, 8. Sí. ¿Dios habla qué? Dios hablando paz al pueblo, lo que dice el verso. Sí. Dice en el Salmo 85, 8, prestó mucha atención a lo que dice el Señor, a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabra de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Nosotros a veces oramos, dice la Escritura que pedimos a Dios y que no tenemos porque no sabemos pedir. En nuestras oraciones queremos un México mejor. Queremos que las cosas pues se mejoren desde gobierno, desde seguridad, desde salud, de muchas cosas, porque siempre queremos lo mejor. Pero a veces no sabemos pedir, porque en nuestras oraciones nada más estamos pidiendo eso, ¿sí? Y necesitamos pedirle a Dios, dice la Escritura, que los que pidan por la paz de Israel será bendición para nosotros. Y muchas de las veces a nosotros se nos olvida bendecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque es una promesa de Dios, que Él dice, el que bendiga a Israel será bendito. Si buen tiempo nos pasáramos, ¿verdad?, orando a Dios para que el pueblo de Israel entre sin guerras, en paz, ¿verdad?, en comunión con Dios, y vamos a recibir bendición, entonces nosotros vamos a tener el país también que necesitamos tener con bendición. Pero tenemos que estar presto al oído para que Dios nos dé la estrategia para poder que haya un cambio en nuestro país, que bien lo necesitamos. Y eso Dios le está hablando de la paz a su pueblo. Van a pedir paz, presten atención a esto. Entonces, pero dice, pero no les permitas volver a sus necios caminos. Si pedimos una seguridad, gobernantes mejores o lo que sea, pero Dios no quiere que regresemos otra vez con el viejo esquema, con los viejos conceptos o preceptos del viejo hombre de las personas. Tenemos que buscar ese cambio, orando porque hay ese cambio.